Y les invito a buscar en la palabra de Dios y en leer allí en Génesis conmigo, en Génesis capítulo 3. Voy a comenzar en el versículo 1 y voy a detenerme en el texto clave. Génesis capítulo 3, dice así. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer. Yo he estado poniendo cada vez que leo la Biblia algunas aclaraciones de la literatura de Génesis para la iglesia, a aquellos que escuchen, porque es bueno aprender. No es que todos los animales, o que los animales hablaban y eran astutos, no, esto es una manera, yo lo pongo de esta manera sarcástica, donde la palabra de Dios está hablándole a la serpiente, porque la serpiente antigua conoció, es uno de los que participó en la historia, en las historias bíblicas. Y el Señor le está llamando, tú eres astuta. Pero la historia no se va a quedar allí. Prepárate. Es lo que está diciéndole. Ese tono de voz, de sarcasmo, donde la palabra le está diciendo, era la más astuta. Y Dios le está diciendo, yo te conozco, Lucifer. Yo sé quién eres tú. No te pienses que disfrazada de serpiente tú sabes más que nadie, eres la más astuta, ¿eh? Ese es el tono de voz que podemos descifrar. Que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y en otras palabras le dijo, ¿y sabes qué? Eres animal. A eso has caído, ángel hermoso. Claro, esto puede ser también, es debatible por algunos teólogos e intérpretes bíblicos, pero es mi posición. Pudiera decir, y el tono hebreo que aparece es lo que podemos ver. Y Jehová Dios había hecho, o sea, de todos los animales, y dijo a la mujer, esta serpiente habló, con que Dios os ha dicho, no coméis o no comáis de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, no, eso no fue así, no. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis porque moriráis. O para que no moráis. Entonces la serpiente, claro, ya Dios lo había dicho, es muy astuta. Satanás. No moriréis, pero Dios sabe, Él lo sabe bien, Él sabe. Que el día en que comáis de Él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y el mal. Así que van a ser como Dios. Y Eva abrió los ojos, ¿sí? Eso suena bien. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Luego oyeron la voz de Jehová, de Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Y esta porción es entonces para los hombres. Oramos. Señor, estamos en esta mañana para agradecerte por tu palabra. Señor, nos toca y nos reprocha a los hombres que nosotros a veces no estamos donde tenemos que estar. Restáuranos a aquellos que tenemos que restaurar áreas, Señor, para ser los hombres que tú quieres, y aquellos que están comenzando la vida, juveniles, Señor, teenagers, ayúdalos para que ellos aprendan de tu palabra, y aquellos que son jóvenes, matrimonios jóvenes, aquellos hombres que están recién casados, sosténles, dales fuerza en este caminar que están comenzando, y aquellos que llevamos más años, Señor, ayúdanos a ser fieles. Señor, enséñanos una vez más a pesar de mí. En el nombre de Jesús. Amén. Nos llama la atención
de esta historia, que hay un cambio interesante, donde ellos están juntos mientras, o sea, un hombre, están en plural, están juntos, Adán y Eva, el hombre y la mujer están juntos caminando mientras Dios se paseaba un día en el jardín. Esto es una teofanía. Teofanía es en teología que Dios toma formas de hombre. No que se hizo hombre, sino que utiliza un lenguaje humano para que entendamos. Él estaba paseando. ¿Sería el Espíritu de Dios el que se movía ahí? No sabemos. ¿Sería el Señor preencarnado Jesús, el ángel de Jehová, el Yahweh Malach? No sabemos. Pero estaba caminando. Y entonces, habiendo dos personas en aquella pareja, el Señor se refirió a uno solo y fue a él para llamarlo y le dijo, ¿dónde estás? Y es una pregunta interesante porque es un llamado de Dios y es el llamado de Dios al hombre Adán, queremos especificar, el cual nos lleva a meditar que nuestra irresponsabilidad, porque aquí hay una irresponsabilidad que cometió este hombre, Adán, nos alcanzará algún día. Y esto no es quizás lo más motivacional, lo más inspiracional, pero la teología sí es inspiracional porque nosotros somos el resultado de nuestra teología. Y el Señor hace aún que nos sintamos mal cuando conocemos algo, cuando pecamos, cuando hacemos algo. Así que hombres, esto es para nosotros. Un llamado para ser responsables. Y también el llamado de Dios a aquel hombre, a Adán, nos ha de llevar a meditar que la hombría, la cual Dios nos ha diseñado, o la manera de ser hombre que Dios quiere que nosotros seamos, fue afectada por nuestra ausencia. Cuando hacía falta que Adán estuviera allí. Y eso puede pasar en nuestros hogares. Y esta historia también nos lleva a meditar que el llamado que Dios, o de Dios al hombre, el llamado que Dios le hizo a aquel hombre, Adán, nos hace recordar que nuestra irresponsabilidad resultará en un problema familiar, pero anoten esto, con repercusiones futuras. No solo en el momento, sino que va a repercutir en el futuro, en las familias, en los hijos, por generaciones. Así que quizás esta historia sea buena al analizar la doctrina y la teología del matrimonio para que en nuestros hogares, los hombres, tomamos nuestro papel, porque es necesario. Esta es la crisis del momento. La crisis del momento es la escasez de hombres, la escasez de padres, la escasez de hombres masculinos. Y es fácil no comportarnos como los hombres que Dios quiere que nos comportemos. Es fácil fallar, es fácil tener enseñanzas, tener doctrinas, tener principios, tener un estilo de vida correcto y de todas maneras, una manera correcta de ser, de pensar, ser íntegro y de todas maneras fallar y cometer errores. Y aquel hombre, Adán, cometió un error. Pero claro, voy a decir una parte buena y positiva, no de aquel hombre, no de Adán, porque de ti y de mí no hay nada bueno que decir, pero de Dios sí, porque Él es el Dios de la gracia. Y al final de la historia aparece la gracia de Dios. Aun cuando Él los mató, porque sí, ellos murieron, no murieron en el jardín, como veremos, y ustedes conocen la historia, pero años después murieron. Y ellos se lo buscaron. La paga del pecado es muerte. Y nunca olvidemos más la dádiva o el don o lo que Dios da es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que en la palabra esta pudiéramos entonces meditar que Dios nos lleva a que nosotros nos demos cuenta
que podemos ser irresponsables. Adán, veremos, fue responsable. Y en algún momento esa irresponsabilidad nos alcanzará. Dice el versículo 8. Después del pasaje que leímos, dice así: y oyeron la voz de Jehová, o la voz de Jehová Dios. Me encanta cómo lo presenta, es Yahweh Elohim, para que no haya duda. Y aquel pueblo que caminaba en el desierto, aquella iglesia del desierto, cuando leyó, escuchó Génesis por primera vez. ¿Cuándo escuchó? Porque eran todos, o la mayoría, unos analfabetos que tuvieron que aprender en el desierto a ser iglesia, a formarse y a organizarse como un ejército. Estaban desorganizados, salieron expulsados, salieron millonarios porque los egipcios ya decían: ya váyanse, llévense el oro, llévense lo que quieran. Y salieron como un ganado cuando lo abren: váyanse ya, porque les había costado. Recuerden, los hijos de los primogénitos, los hijos de los egipcios, que eran los primogénitos, murieron. Y ahora ellos estaban escuchando aquel libro, Yahweh Elohim, Jehová el Dios. Ese es el Dios nuestro, no es de los egipcios, no es de este mundo. Cuando nosotros cometemos un error, dice el salmista: contra ti solo. Y él lo decía por esta teología, porque el libro que tenía David, el libro de la ley, era Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Cada vez que ustedes vean muchas de estas expresiones, ahí están hablando, están mostrando la teología del Pentateuco, del Torah, de la ley. Dios estaba paseando en el huerto. Y en el momento en que Dios se va a pasear en el huerto, sí, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Y es aquí donde Dios llamó al hombre. Y Dios llama al hombre. Y Dios lo llama hoy. ¿Y por qué Dios llama al hombre? Les voy a decir por qué. Voy a usar estadísticas seculares que son del 2020. Los hogares donde los hombres, los esposos no han estado allí, ¿ok? Son 4 veces, o tienen 4 veces mayor probabilidad de estar en pobreza. Interesante. Los hogares donde no está el esposo, donde no hay una figura masculina, tiene 4 veces mayor probabilidad o riesgo de estar en pobreza. Esto me llama la atención porque esto es basado en el censo, o sea, del Buró del Gobierno de los Estados Unidos. Y esto me llama la atención porque hay mucha manipulación en Internet. Quiero que sepan que estaba buscando una información y algunas cosas que yo tenía una idea y los websites estaban desconectados. ¿Saben por qué? Porque el mundo no quiere que sepan lo que está pasando, que hay crisis en los hogares y el mundo quiere manipular y controlar destruyendo el valor de la familia y no quieren que vean los números. Lo estoy diciendo, esperamos que las iglesias y los cristianos abran los ojos a la realidad de lo que está pasando, y esto no es política, es una realidad que tenemos que entender que está pasando. ¿Saben cuál es la realidad? Que hay 7 veces más probabilidad de quedarse o de quedar una teenager embarazada cuando su papá no está en la casa, se fue, abandonó el hogar. Eso está alto, ¿verdad? Es interesante. No voy a explicar qué significa esto en estadística por el tiempo. En algún estudio mostraré y explicaré estadística. ¿Qué quiere decir eso? 7 veces más. Hay 7 veces más probabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Bastante, mucho. Hay más probabilidades de tener problemas de comportamiento, problemas del behavior, del comportamiento, delincuencia, cuando los padres, la figura masculina no está en la casa. Claro, esto no lo van a ver en las noticias. Yo estoy asombrado de que hayan dejado estos datos en estos websites del gobierno, porque se están tapando muchas cosas con esto de la globalización. Yo ahorita voy a aterrizar en la palabra, pero quiero que ustedes vean la realidad de lo que estamos viviendo, para que sepan, hombres, aquellos que están aquí, los que escuchan en internet, que tenemos que escuchar la voz de Dios que nos está preguntando, ¿dónde estamos?
¿Dónde estamos? Hay más probabilidades de enfrentarse al abuso y a la negligencia cuando los padres están ausentes. Hay se aumenta dos veces más el riesgo de la mortalidad infantil. Eso me llamó la atención, aún eso. ¿Qué tiene que ver que esté el padre? Es que una madre sola no funciona, necesita un esposo que le cuide, que le ayude. Cuando se pone a estar cargando basura o caja o quién sabe qué, le afecta al bebé. Así que hay mucho envuelto en esto. Y recuerden que en esta nación el lugar más peligroso, donde están en más peligro de muerte los niños, ¿saben dónde es? En el vientre de la madre, porque el nivel de aborto es de millones. Ya un niño no está seguro en el vientre de una madre. Ahí estamos nosotros. Esto suena un poco raro de esa manera en que lo pongo, pero es así. Están muriendo más niños en los vientres de sus madres que afuera. Mueren más en el vientre de una madre que por COVID. Oh, ¿saben por qué? De los padres. Ya estamos ahí. Esto se va a poner ahora mejor. Esto es negativismo porque es número, pero quiero mencionarlo para que vean dónde estamos nosotros. Y que la pregunta, Adán, ¿dónde estás? Es para nosotros hoy también. Por cierto, hay más probabilidades de usar drogas y alcohol. Cuando los padres no están, cuando hay ausencia de una figura masculina, aumenta el nivel de las drogas y del alcohol. Hay también más probabilidades de ir a la prisión, a la cárcel. Hay 2 veces más probabilidades de sufrir obesidad. Aún allí hacen esos estudios. Hay más probabilidades de cometer delitos, delincuencia juvenil. Hay 2 veces más probabilidades de salir de la escuela secundaria o el high school. Que en eso estamos ganando. No sé si debemos de recibir un premio. Estamos ganando los hispanos y los afroamericanos. Y esto es bueno decirlo porque eso nos hace a nosotros. Vamos a abrir los ojos. Nuestro contexto. Cristo tiene que obrar en el mundo latino. Nosotros somos una iglesia latina y tenemos que trabajar, amados hermanos. Por cierto, les felicito que están en esta mañana aquí. Porque esta es la necesidad del momento. Que los hombres entendamos esto. Básicamente todos estos estudios sociológicos se enfocan en que o muestran que los estudiantes o los logros educativos son pésimos cuando los hombres no están en los hogares. La salud mental se afecta. Número 3, hay una mala formación en lo que son las relaciones. No saben tener relaciones, no saben. Por eso es que recurren a los celulares. Se relacionan más con un celular que con una persona, no saben hablar. En otras palabras, padres, esto nos hace pensar que estamos creando futuros divorcios. Jóvenes que no van a poder conversar con sus esposas, mujeres que no van a poder hablar con sus esposos. Quizás van a tener que decir, mi amor, te voy a testear. Te iba a decir esa expresión, ¿cómo es? Qué difícil es. Oh, ya me acuerdo. Te amo. Ok, te voy a mandar un corazoncito. Porque ni eso se puede decir. Y también demuestran que aún la fuerza laboral ha sido afectada, y quiero que sepan esto, de 1960 ha estado increciendo con todas las leyes y las cosas donde le dan fuerza a instituciones y los jóvenes se alejan cada vez y los padres se alejan cada vez más entre ellos. ¿Verdad que es una foto negativa? ¿Sí o no? Súper negativa. Pero es que eso es producto del pecado. Pero no es ok, no importa. Eso está todo calculado, fríamente calculado por el Señor para que nosotros recordemos que Jesús de Nazaret
todo eso tiene corrección. La pregunta es entonces, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde está el hombre que está ausente? ¿Dónde está el hombre que no está cuidando a su familia, que no está dando la enseñanza bíblica en sus hogares? ¿Dónde está ese hombre? ¿Dónde está el hombre que debe de estar cuidando y poniéndole atención a su esposa? ¿Dónde está el hombre que tiene que mostrar su liderazgo espiritual y en todas las áreas en sus hogares y diciendo a las esposas, vamos a la iglesia? Para que las iglesias bautistas no estén tan llenas de mujeres y de hombres ausentes. Sobre todo bautistas del sur, sí. ¿Por qué? Porque la religión es de mujeres. Y si los hombres no estamos diciendo eso, parece que lo creemos. ¿Dónde están los hombres que Dios quiere? Porque cuando Él hace la pregunta, no fue solo a Adán. Adán significa tierra. Aram. Bueno, diría Hadam. Algunos dirían Karam. Esas palabras hebreas culturales fuertes que hablan así, que significa tierra. Y el hombre, su primer nombre no tuvo algo lujoso, fue ese, precisamente de donde lo formaron, tierra. ¿Alguien aquí quiere ser llamado tierra? Probablemente nadie aquí se llama tierra, pero allí vamos a llegar un día. Así que por lo tanto, mejor hombres que están esta mañana, comenzamos a mirar esto. Y esto no se queda aquí. La Biblia nos advierte en muchas ocasiones de hombres que no estuvieron con sus hijos. Hay muchos ejemplos, pero dos clásicos son Elí, el sacerdote Elí, no estaba allí vigilando a sus hijos. Y perdió su obra, su ministerio. Y el pueblo sufrió por aquellos dos hijos perversos que estaban en fornicación constante con las mujeres que iban al templo a ofrecer sacrificio. Claro, también aquellas mujeres había mucho que desear de ellas. ¿Qué le estaban diciendo a sus esposos? ¿Voy al templo a adorar a Dios? ¿O a estar con un hijo de Elí? O sea que esto es para todos lados. Y David, oh, el gran hombre de Dios. Dice la Biblia que tuvo un hijo que era lo más malcriado que ha habido. ¿Saben quién era? Absalón. Y dice la Biblia, qué detalle tan interesante, que nunca su padre le llamó la atención. Esta es mi propia traducción. Nunca le dijo lo que estaba mal o incorrecto. Absaloncito, eres un desastre. But you're good. No importa que tú le faltes respeto a tus maestros. Si te dan mala nota, me lo dice, que yo voy a luchar por ti, a defenderte y que voten al maestro. Porque el bruto no eres tú, es el maestro. Esa es la mentalidad de David. Era. Dice, oye, no hablemos así de David. David, recuerden que David es el número 1 en problemas. Hablando de la gracia de Dios, David es un ejemplo. Un desastre que de la gracia de Dios lo sostuvo, porque era un desastre. Aquel hombre escuchó la voz de Dios. Pero lo que me llama la atención es que no fue solo él el que escuchó la voz de Dios, sino que ¿quiénes escucharon la voz de Dios? Los dos. Y esto nos lleva entonces a recordar que la voz de Dios va a escucharse en algún momento. En algún momento todos los hombres van a tener que encontrarse con la realidad de su vida. Todos los hombres van a tener que encontrarse. Yo no he hecho lo que yo he tenido que hacer de acuerdo al plan de Dios. Pero lo bueno de esto es que la gracia de Dios es tan infinitamente infinita, que, valga la redundancia, que siempre nos puede comenzar otra vez. Adán tuvo otra oportunidad. Es lo que ya no estaba en el jardín, pero la tuvo. Es la gracia de Dios. Y Dios le quitó su vestidito matado ese que se hizo con unas matas y le dijo, yo voy a vestirte. Y lo vistió. Eso lo veremos al final. Dios es un Dios de gracia y de misericordia. Pero no juguemos con eso. No juguemos con la gracia y la misericordia de Dios.
Hebreos 4:13 nos recuerda que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Adán y Eva se escondieron, pero no hay nadie que pueda esconderse de la presencia de Dios. No hay nadie que pueda hacer un pecado, esconderse o vivir como si... No hay un hombre que pueda vivir una vida de libertinaje o ignorar la presencia de sus hijos y que hay que enseñarlos, que hay que inspirarles o su esposa y luego pretender que aquí no ha pasado nada. No, ¿a dónde oiré de tu presencia? Dice el salmista. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, allí estás tú. O sea, en el infierno, en el lugar de los muertos. Dios está en todos lados. Y si tomara las alas del alba en la mañana, o sea, para volar un nuevo día, un nuevo amanecer de una manera poética, y habitar en el extremo del mar, allá hasta el final, en el horizonte, dice, aún allí tu mano me guía y me asirá tu diestra. Si dijera, ciertamente las tinieblas me encubrirían o me encubrirán. Aún en la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. En español, ¿sabes lo que dice esto? Aún cuando ya apago la luz y pienso que no me ven, tú me ves. Eso es lo que dice Salmo 139. Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde están? ¿Dónde estamos nosotros cuando nuestros hijos necesitan que los padres estén allí para orar por ellos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos nosotros cuando las esposas necesitan ver un hombre, un líder espiritual? Y no lo hacen, todo es dinero y dinero y dinero. Quizás este pasaje no sea el más motivacional, pero yo le advertí, esos pasajes van a venir más adelante cuando salgamos del medio de toda esta teología. Que todo va a tener sentido cuando hablemos de amar a nuestras esposas como Cristo amó ¿a quién? A su esposa, a la iglesia. Eso es amor, que tú hasta el punto de morir por ella. No como veremos como el cobarde Adán. No fui yo, fue la mujer que me diste. ¡Qué poco hombre! ¿Qué pasó con Adán? ¿Qué pasó conmigo? ¿Qué pasó contigo? Hombres, ahí en Adán estamos todos nosotros. Quizás somos muy bravos y muy valientes jugando los juegos de Nintendo. Bueno, Nintendo es mi generación. Todos estos juegos de, que el monstruo que vence y que gana muchas horas o jugando ajedrez. Yo antes jugaba mucho ajedrez en las computadoras y juegos de aviones y después me puse a pensar, pero qué cosa más estúpida. No hay otra palabra. ¿Cómo es posible que con tanta lucha que hay con un verdadero enemigo, perdamos el tiempo con un enemigo artificial de internet? Eso es lo que el diablo quiere. Adán, ¿dónde estás? Ese es el llamado del momento. Adán, ¿dónde estás? En consejería entendemos, cuando se aconseja, entendemos que la exégesis de la pregunta nos lleva a decir, Dios no está averiguando, ¿dónde estás, Adán, que yo no te veo? ¿Es posible eso? Claro que no. Dios es omnipresente y Él todo lo ve, Él está en todo lugar. Él no está preguntándole a Adán, ¿dónde estás? Vamos a jugar los escondidos. ¿Te escondiste? Adán, no. Él sabe dónde está Adán, Él sabe dónde estás tú y dónde estoy yo. Es una pregunta no del lugar, sino de la posición. Adán, ¿qué has hecho con lo que te puse en las manos? Eso es lo que dice esta pregunta. En consejería, cuando se habla a un hombre en privado, a niveles fuertes, se le dice, mira, esta pregunta es una pregunta de posición, no de lugar. Dios está preguntándole, Adán, ¿dónde estás verdaderamente? ¿Dónde estás tú? Quítate la máscara. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú cuando nadie te ve? ¿Quién eres tú cuando tú sales del hogar? ¿Quién eres tú cuando estás en una oficina y hay muchachas o mujeres
que te pueden provocar al lado tuyo. ¿Quién eres tú cuando tú estás en una tienda y tú supuestamente tú eres un hombre de Dios y amas? ¿Quién eres tú y alguien te provoca y tú quieres que el hombre que pelea salga y te airas? ¿Quién eres tú? ¿Eres capaz de mantener tu posición, tu lugar de Cristo? Eso es lo que dice esta pregunta. Hombre que estamos en esta mañana. La pregunta es, no dónde estás tú. A Dios no le interesa porque Él lo sabe. No quiere preguntarte dónde estás ni qué has hecho. Él lo sabe también. Él sabía lo que había hecho Eva, Él sabía lo que había hecho Adán, pero Él quería que recordara, que estuviera como en el sistema legal. Quiero que conste en récord, Your Honor. Le dicen a la juez, quiero que conste estas palabras. Y lo ponen. Quizás no tiene que ver nada con el tema ahora, pero quiero que conste. En el futuro veremos. Y Dios le está diciendo eso. Adán, yo quiero que conste que yo pregunté para que tú te acuerdes bien claro que eres tú el responsable del jardín. El responsable del hogar. El responsable por tus hijos. Esta fue una mujer, pero los hombres también piensan así. Recuerdo una mujer que me dijo una ocasión, ya hablándole de sus hijos por ciertas cosas, por el Evangelio, mi único propósito con mi conexión con mis hijos era traerlo al mundo. Ya los traje, que se las arreglen. Me di cuenta el corazón, lo mal que estaba. O los hombres que tienen 5 y 6 hijos con diferentes mujeres, no tienen valores por una familia, no. Yo recuerdo haber trabajado y aconsejado en las cárceles allá en Orange County, en el centro de la Florida, a una persona que tenía como 8 hijos todos con diferentes mujeres. Y yo le dije, oye, ¿esto está en récord? Nunca te ha acusado un fiscal, o sea que esto es ilegal, ¿verdad? Porque mucha gente no piensa que eso es ilegal. No sé. Un día mi meta va a ser buscar los que se conozcan entre ellos. Dios mío. Uno escucha a veces cada cosa. Dice, tu meta es que aprendas a poner un poquitico de sentido común. Como decía Moody, el menos común de todos los sentidos. El sentido común. El llamado de Dios al hombre, Adán, también nos ha de llevar, número 2, a meditar que la hombría para la cual Dios nos ha diseñado será afectada por nuestra ausencia. Debo hacer una aclaración. Es debatible si Adán estuvo o no cuando la serpiente habló con Eva. Yo soy de los que toman el argumento, no, Adán no estaba allí. Porque si Adán hubiese estado allí, todo lo que dice la historia tuviera un camino muy diferente. Porque la historia nos habla que la serpiente le habló a Eva. No menciona que él estuvo allí. Por otra parte, si él estuvo allí, estuvo viendo la conversación, lo que hablaran, entonces Adán era lo peor que había. Se quedó callado y era más cobarde de lo que aparece. Lo cual me dice a mí, bueno, no vamos a ser tan estrictos con Adán. Él no estaba allí. No estaba allí. Por otra parte, Eva vino a que él comiera, le brindó aquella fruta. Así que ella probablemente comió primero y luego, eso jugando ahí, pensando en el orden de los verbos como aparece. ¿Por qué digo esto? ¿Es esto importante? Sí. Porque lo que sí sabemos es que él, y podemos descifrar, es que él no estaba en todo aquello cuando la persona que era su ayuda ideal, su equipo de trabajo, no estaba allí para decirle, oye, estamos trabajando juntos. Mas Jehová Dios llamó al hombre, versículo 9, y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Tuve miedo
Y escuchen la razón por la cual tuvo miedo. No porque comió. Porque me vi o estaba desnudo. ¿Tiene sentido aquella conversación? Adán le dice a Dios, tuve miedo. Y me imagino que, bueno, no aparece, pero ¿y si Dios le hubiese preguntado, ¿y qué pasó que tuviste miedo? Es que estaba en cuero. I was naked. Estaba desnudo. Esa es la respuesta de él. Yo no sé qué pensando, pero aquí algo no. Como dicen los puertorriqueños, no machea. Something's not clicking right. ¿Cómo que se escondió porque estaba desnudo? No. A veces presentamos síntomas de pecados y de cosas que sí estamos tapando. ¿Se acuerda cómo comienza la historia? La historia comienza al final del capítulo 2 con aquella famosa línea que Adán y Eva estaban como desnudos y no tenían vergüenza o pena. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces en el fluir del capítulo 3 lo que aparece es que cuando uno peca aparece la vergüenza, aparece el miedo, aparece la derrota. Y aquel hombre había fallado. O había fallado porque él es el que tenía que haberle dicho de alguna manera a su esposa, no comas eso. Pero a veces como es típico entre muchos hombres, quizás uno se equivoca y escucha más a la esposa y hace lo que ella hace, lo que ella dice, en vez de ser uno el líder. Esto es para los hombres. Y tengo que decirlo porque no es una conferencia de matrimonio, no estamos teniendo, pero al menos en los sermones es bueno decir el problema de Adán, y es que él hizo lo que le dijo su esposa. Claro, esposa, no se pongan bravos conmigo, pero después veremos más adelante en otros pasajes cómo esto tiene sentido. ¿Y qué tienen que hacer ustedes? Levantar a sus esposos y decirles, mi amor, ¿eso es lo que Dios quiere? ¿Es eso? Ustedes son las cheerleaders que deben de levantar a sus esposos. Y si ellos no leen la Biblia y no tienen ni idea de qué decir de la palabra, enséñenlo, hablen con él. ¿Cómo es posible que los hombres de Dios ya no conozcan Biblia? ¿O es que nunca han conocido Biblia? ¿Qué está pasando? Tuve miedo y me escondí. Y es que yo estaba desnudo. Y entonces Dios, que por supuesto, Dios no es bobo, Dios sabía y le hizo la pregunta. Ajá, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido? Fíjense, le hizo la pregunta, pero diciendo la respuesta. ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Amén. ¿Por alguna casualidad comiste del árbol? En otras palabras, Dios le está diciendo, por alguna casualidad, Adán, tú desobedeciste a mi plan. Ese es el punto. Hombres de Dios. No hay lugar, dice, ¿cómo es esto de declario? No hay lugar más alto que al pie de la cruz, o algo, ¿cómo es? Ajá, que está a tus pies. Bueno, hay una expresión que yo leí un momento en internet que decía, el mejor lugar para estar, y hay un circulito en la figura, es en el plan de Dios. Aquel hombre se había salido del plan de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? ¿De qué manera? Yo no sé. Los que están en mi campo teológico me preguntarían, ¿aquel doctor Cordobés, how will you explain that? ¿Cómo usted explica eso? Yo no sé, ni me interesa. Solo sé que él lo hizo. ¿Y usted cómo lo explica? Su libre albedrío. Entonces Dios es un bobo que no puede ni controlar el libre albedrío de uno que él creó. Y el otro también está predestinado, entonces está predestinado para eso. Los dos lados están tan escachados que uno dice, ¿para qué perdedera de tiempo? Aquí lo que hay que ir es al punto, y el punto es, Dios no es bobo, Dios sabe, hombres de Dios que están aquí, que están escuchando, Dios sabe de nuestra vida y Dios sabe de nuestros errores y Dios quiere que aprendamos lo que hemos hecho, que aceptemos, que tomemos responsabilidad. En consejería decimos, embrace your mistakes. Abraza tus errores. A veces son tristes.
a veces son dolorosos, a veces son vergonzosos, pero Dios te está preguntando para que tú te des cuenta y quiere que nosotros volvamos a donde teníamos que estar y corrijamos, arreglemos el problema, hagamos la corrección. ¿Están conmigo? ¿Los hombres entienden lo que estoy diciendo? All right. Había un capellán en una de las clases de oficiales que escuché que decía, you need to... No, quizás no es la parte más bonita, la traducción no sería la mejor, pero we got the point, entendimos. Dice, you need to embrace your suckiness. Creo que una persona tiene esta de la generación nueva, dice, this is sucks, this is sucks. Y él estaba, parece que hasta aquí. Yo no digo esa palabra, pero yo soy relativamente viejo. Amén. Mayor que yo había solo un capellán en mi grupo. Uno solo. No, dos. Dos. De 32, 33 que habíamos en ese grupo. Entonces dijo, you know what? This is suck, that suck, todo esto. Embrace your suckiness. Abraza la tragedia, vamos a ponerle la palabra más fina. Abraza lo que no te gusta. Abraza tu error. No te acobardes, no tengas miedo, porque Dios nos ha dado un espíritu. ¿No nos ha dado un espíritu de qué? ¿De qué? Más alto, dilo ahí, que lo escuchen. Cobardía. No, claro que no, sino de qué? Dominio propio. Pero eso escondió. Pero esto no es solo el punto ese. Eso implica o significa también, ese reloj está mal o está bien. Son las 2:30. ¿Pero cómo van a ser las 2:30? ¿Sí? Ok, amados hermanos. El miércoles terminaré este sermón.